comenzar a grabar. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que poco a poco se van a ir sumando otras compañeras. A mí siempre me gusta que estén todas dando los agradecimientos, pero también el tiempo nos apremia, ¿sí? Em, vamos a encender un incienso. Tengo encendido una vela para agradecer, pues, a todos los seres inefables que siempre nos acompañan. Permítame. Bueno, pues pongámonos en una posición receptiva, amorosa, cerremos nuestros ojos, concentrémonos en nuestro corazón, veamos que de ahí sale una luz azul que invade a todas las personas a las que queremos acompañar en nuestro caminar. Vamos a agradecer al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del fuego, del aire, del agua, del éter, a nuestros propios corazones, agradecer a los guardianes de cada lugar, a las familias y a todos esos seres también, pues, que nos acompañaron en la faz de la tierra y que están trascendiendo, darle las gracias y a todos los elementos vivos de la naturaleza que también nos acompañan, dar las gracias y ofrecer este día, esta plática maravillosa que nuestra compañera partera Mónica Candia nos va a impartir. Y también pedir, pues, si es lícito y está de acuerdo con las leyes divinas, que esta guerra se apacigüe, que esta guerra termine, que solo sea, pues, un susto, pero para que no mueran tantos seres inocentes, vamos a poner nuestro corazón en esos países para que los dirigentes puedan apaciguarse, porque una guerra lo que trae es muerte nada más. Vamos a dar gracias y ofrecer este día. Ómete otro. Gracias. Gracias. Mónica, si ya Sí. estás lista para que te pueda ir presentando, déjame, voy a poner, voy a compartir pues un poco de tu quehacer. Pues para mí es un honor que eh, presentar a Mónica Candia Aliaga, matrona chilena, esposa, madre y abuela, con más de 50 años dedicadas al acompañamiento del parto y nacimiento desde una profunda vocación humana. Magíster en salud pública y docente de la Universidad de Santiago de Chile durante 24 años. Fue directora y jefa se me cortó ahí bastante, de la sala de obstetricia, impulsando un cambio trascendental, incorporando la humanización del parto y nacimiento como sello formativo desde el primer año hasta el egreso. Además, creció los primeros posgrados, más bien creó los primeros posgrados en gestación consciente y terapias complementarias en una universidad tradicional chilena, abriendo camino a una mirada integradora y respetuosa del nacimiento. Y es integrante de la CAUPAN desde el 2008 y coordinadora general desde el 2021. Ha trabajado activamente por el parto respetado y por una ley libre de violencia obstétrica en Chile. También les comento, que no lo comenta aquí, que es representante también de las parteras en Chile a partir del año pasado, ¿sí? Su legado en generaciones de profesionales formados con conciencia ética y respeto por la dignidad de cada mujer y de cada nacimiento. Mónica, es toda tu pantalla, es todo tu auditorio, ¿sí? Muchas Y gracias. esperamos pues que todas estén receptoras a escucharte, ¿sí?
Déjame, voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. Ya, tú me avisas. ¿Comparto nomás? Sí, ya, ya usted puede compartir. Ok. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Mirna por esa presentación tan elocuente que, que me honra, ¿ya? Y yo he preparado hoy día el tema de la salud primal y conciencia, queriendo traer un mensaje de cercanía, de reflexión acerca de este tema tan importante, tan crucial, que significó para mí un revuelo en lo que era la docencia en la escuela de obstetricia. Y esta imagen que me acompaña y que fue el símbolo de nuestro flyer, una mujer gestante portando un mundo en su barriguita, dice, la mujer es el único transporte que tiene el hombre para llegar a la tierra. Y ese tal vez sea el primer mensaje de conciencia que queremos entregar. Como buena profesora, ¿ya? Siempre empiezo una clase de alguna manera encuadrando los contenidos. Y hoy, aunque no es una clase, lo que traje sí tiene como un poco ese formato, así que pido disculpas, ¿ya? Pero la idea es ir midiéndome en lo que queremos conversar, una pequeña introducción sobre el tema, definiciones, hablar muy profundamente acerca del cambio de paradigma en el cual todas las parteras, matronas y mujeres que trabajamos en torno al cuidado de la gestación, parto, nacimiento y posparto, estamos embarcadas. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en la docencia universitaria, ¿ya? El impacto en la salud de las mujeres y el impacto en el futuro de la humanidad? Lo primero que traigo aquí a colación es un objetivo, un autoobjetivo que después se transformó prácticamente en una misión de vida para mí, acerca de esta enseñanza, ¿ya? Y era sensibilizar a la audiencia, a los profesionales y a las nuevas generaciones sobre la importancia de actualizar los conocimientos fundamentales sobre la salud primal y el impacto en el proceso del nacimiento. Muchos años atrás, cuando tuve la oportunidad de compartir con Michel Odan en persona, le hice una pregunta y que él me la contestó de la siguiente manera. Le pregunté cómo podríamos nosotros, cada uno desde su lugar, incentivar este cambio que era, o sea, que provocaba tanta resistencia, sobre todo en el estamento médico, ya, al que era el más difícil de roer, por así decirlo. Y él me respondió sabiamente, me dice, cada uno desde su lugar debe participar en la iniciación de una nueva conciencia sobre la importancia de la manera en que nacemos. Y eso, indiscutiblemente, que es el tema central en el cual llevamos, ¿ya? Eh, claro, yo llevo más de 50 años ejerciendo como matrona y en los últimos años también como partera, pero este sigue siendo el discurso, que aún es insuficiente en muchos países. Y hablar de salud primal nos convoca de alguna manera a hablar de Michel Audin, ¿ya? Este filósofo obstetra, médico francés, recientemente fallecido el año pasado a la edad de 95 años, ¿ya? Fue pionero en la humanización del parto y el parto respetado. Entre el año 62 y el año 85 dirigió la maternidad de Pithiviers en Francia, introduciendo ya en esa época ya métodos tan revolucionarios, incluso en el día de hoy, como es el parto en agua, la importancia del contacto piel con piel inmediato
y reducir al mínimo las intervenciones médicas. Revolucionó la atención del parto en los años 70 al promover un entorno íntimo y natural, reduciendo el estrés para la madre y el bebé. Incentivó este cambio de paradigma a través de la investigación, de sus múltiples publicaciones, de sus grandes contribuciones y también a través de su filosofía de vida, ya que pudo plasmar en el transcurso de su vida. Primero, con respecto a la investigación, fundó el Primal Health Research Center en Londres, enfocándose en la salud primal y el impacto del periodo perinatal, ¿ya? Un centro de investigación que reúne en la actualidad más de investigación, ¿ya? Y que se formó gracias al empuje de este gran investigador. En segundo lugar, publicó más de 11 libros que fueron difundidos en más de 22 lenguas, ¿ya? Y que de alguna manera plasmó y sembró la mente de sus lectores acerca de este cambio tan importante que él se dio cuenta a través de su trabajo y observación. Dentro de sus libros más memorables existe El bebé es un mamífero, La cientificación del amor, La cesárea, La vida fetal, El nacimiento y el futuro de la humanidad, y uno de los penúltimos libros que escribió, que fue El futuro del hombre. ¿Ya? En cada uno de ellos aportaba mensajes reflexivos, mensajes que nos hacían mirar qué es lo que nosotros hacíamos ya dentro de nuestro quehacer. También, ya dentro de las contribuciones, introdujo, como les decía, ya en los años 60, o sea, más de 60 años atrás, el uso de las piscinas de parto y el agua caliente, ¿ya? Para favorecer el trabajo de parto. Fomentó la intimidad y el uso de la oxitocina natural, en una época en que todos los partos nacían bajo el influjo de la oxitocina sintética, por lo menos en mi país era así, 70, 80, 90, hasta el año 2000 y más, ¿ya? Entonces, ¿qué significó este cambio en la mentalidad de las personas, en los servicios públicos, en las clínicas? Y donde sí se puede decir que se mantuvo este, esta impronta que él de alguna manera entregaba, era justamente en el parto en domicilio, en el parto de las parteras, donde sí sabíamos que existía ese entorno respetuoso que nosotros queríamos propiciar. Dentro de la filosofía, su legado se centra en la ciencia primal, enfatizando que la forma de nacer influye en la salud y en la capacidad de amar del ser humano, abogando de esta manera por el parto natural, humanizado, amoroso y principalmente no intervenido, como era en esa época Pero y eso no aún hace en la nada. actualidad. ¿Ah? Si está muerta, ya no hace nada. Cójala con la chancla. Hay alguien que está con el micrófono encendido. Le pedimos por favor que lo detenga. Ya lo silencié. Gracias, gracias querida. Y dentro de esta frase que vino a condensar la máxima que sembró el mundo ya en los años 70, que decía que para cambiar el mundo era necesario cambiar la forma de nacer. Y en la actualidad ya han pasado 55 años y aún matronas, parteras, dulas y todas las mujeres que trabajamos en torno al parto humanizado y respetado, seguimos en este camino. Promovió y alertó sobre la necesidad de reducir la intervención médica, la importancia del ambiente cálido, íntimo, la oscuridad, el silencio y el calor para minimizar la actividad neocortical y así permitir que el parto avance sin bloqueos. Recuperar el parto natural y fisiológico basado en la evidencia como la única estrategia
que podría hacer cambiar la mente y el pensamiento de los hombres, de los médicos fundamentalmente. Y es por eso que decidí en lo personal traer esta presentación para hablar sobre salud primal y el cambio de conciencia que significó en la obstetricia. Y bueno, definición, ¿qué es la salud primal? La salud primal es la ciencia que estudia los efectos a largo plazo que tienen las experiencias vividas durante la gestación, el parto, nacimiento y el primer año de vida. Esto nos llevó de alguna manera a transitar desde la cultura del ego a la cultura del alma, o, dicho de otra manera, desde la violencia a la conciencia, cuando fuimos capaces de mirar qué estábamos haciendo, qué hacíamos hace 50 años atrás, cómo se enseñaba la obstetricia en las universidades, cómo se llevó este conocimiento que reclama así como la fuente del saber y del poder, y sabemos que no es así, ¿ya? Entonces significó claramente un vuelco muy grande. ¿Y por qué no encontrar, reencontrar y volver a entregarle la dimensión espiritual que el parto nunca debiera haber perdido? ¿Ya? Y como nos recordó este famoso sabio francés, filósofo, que dijo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando lo llevamos al contexto del nacimiento, todo vuelve a encajar. Y este principio universal, que claro, para muchos puede ser un mensaje o una afirmación New Age, pero que lo dice todo, lo dicen los científicos, lo dice la física cuántica, los grandes científicos de la humanidad nos afirman de que todo en el universo es energía y todo es vibración. Y cuando eso lo llevamos a la vida cotidiana, a la vida particular, también nos podemos dar cuenta que la vibración de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones crean las realidades que hoy estamos viviendo. Entonces, si queremos combatir la guerra que nos azota en distintas zonas del planeta, mandemos amor, mandemos paz, que esa sea nuestra vibración para contrarrestar esa otra vibración de guerra, de maldad y de sufrimiento. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud primal durante la gestación? Porque hoy la ciencia nos confirma el impacto que tiene en el ser humano cuando la gestación, el parto, nacimiento y el posparto se viven desde el amor. ¿Cómo estamos cuidando y protegiendo a las mujeres gestantes hoy? ¿Qué pasa con ellas? Por ejemplo, cuando a un control prenatal concurren y sabemos que la mujer está pasando por un mundo emocional complejo que la está haciendo sufrir. ¿Atendemos esa necesidad? ¿Somos capaces desde nuestro quehacer cotidiano de detenernos un minuto más y darle a esa mujer la atención y la contención que necesita? Bueno, sabemos que las parteras sí lo hacemos, ¿ya? Pero veamos qué nos dice la evidencia para aquellas mentes que han transformado un trabajo tan precioso como el nuestro en una rutina muchas veces, ¿ya? Veamos lo que la ciencia lo respalda con hechos. Y aquí traje dos últimos trabajos de investigación, uno que se publicó en el año 24 y otro en el 25. El primero de ellos habla acerca del estudio del huracán Sandy, que azotó al Caribe en el año 2012, que fue uno de los más violentos y más grandes incluso que el Katrina, ¿ya? Y al hacer la investigación de qué pasó con esos niños que nacieron bajo este influjo, los investigadores pudieron concluir lo siguiente. Los niños expuestos prenatalmente al huracán Sandy mostraron mayor riesgo de ansiedad, depresión, trastornos de déficit atencional hiperactivo y trastornos conductuales.
Otro evento, ¿ya? Estudios sobre familias sirias afectadas por la guerra. ¿Qué pasa con las mujeres gestantes que están en estos momentos transitando en medio de la guerra? Bueno, estos científicos también pudieron comprobar que el trauma severo materno dejó marcas epigenéticas detectables incluso en la tercera generación, asociadas al envejecimiento celular acelerado. O sea, esto quiere decir no solamente afectó a los bebés que fueron gestados durante la guerra, sino que esto se proyectó aún a la tercera generación. Bueno, y si hablamos de periodo primal, ¿qué significa, cómo se define este periodo tan crucial de los seres humanos? El periodo primal es aquel lapso de tiempo en la vida del ser humano que transcurre desde la concepción, la gestación, el parto-nacimiento hasta el primer año de vida. Y puse primer año de vida entre comillas, porque en la actualidad sabemos de que ese primer año de vida se prolonga aún más, ¿ya? Y por eso que se habla de la importancia de los 1000 días, ¿ya? En la vida del ser humano. Los primeros 1000 días, que incluye la gestación, como les decía, desde la concepción hasta el parto, y después de los 2 primeros años de vida. ¿Qué ocurre en este periodo llamado periodo primal que hace que sea tan crucial en la vida de los seres humanos? Y lo que ocurre no es otra cosa que la formación y el desarrollo de 4 sistemas fundamentales en el desarrollo del ser humano. Uno es el sistema nervioso, que empieza ya a desarrollarse a partir de la segunda, tercera semana de gestación, el sistema endocrino, el sistema inmune y la mente y las emociones. Todo eso entregado como un solo sistema hace que el ser humano comience a tener la impronta ya de la salud que debiera tener al momento de nacer, la salud primal. Hoy en día, numerosas investigaciones nos confirman que nuestra salud, y esto lo encuentro fundamental y siempre que puedo lo recalco, e incluso la capacidad de amar, depende de los niveles de equilibrio alcanzados en estos 3 sistemas al finalizar el segundo año de vida. Entonces, y aquí otra frase de este filósofo que me gusta tanto. Llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos la energía del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Y yo pienso positivamente que nosotras, todas las aquí presentes, estamos justamente convocadas en este camino, en propender, en difundir, en entregar y hacer nuestra medicina a través de la energía del amor. En el periodo primal, amar produce amor. Y aquí vemos que en la gestación todo se cruza con la energía del amor. La sanación personal, la sanación de la familia, la sanación incluso de la sociedad o la sanación del planeta. Por lo tanto, cultivar y entregar todo nuestro trabajo a través de la energía del amor seguramente nos llevará a este cambio tan deseado que queremos plasmar. ¿Cómo entonces cuidar y proteger la salud del bebé intrauterino? ¿Qué nos dice la evidencia científica al respecto? Y aquí traje un estudio publicado en el 2015 que habla acerca del impacto que tiene el estrés prenatal en el desarrollo cerebral fetal.
El objetivo fue evaluar cómo el estrés prenatal afecta el desarrollo cerebral fetal. Y la conclusión de este estudio es que confirma de alguna manera que el estrés prenatal se relaciona con alteraciones en la estructura y en la función cerebral fetal, lo que puede influir en el neurodesarrollo. Y aquí un trabajo increíble que se realizó con una imagen ya de un niño, de dos niños ya de 3 años de edad, en el cual uno de ellos fue criado y acompañado amorosamente y el otro a través de las vivencias del descuido y muchas veces del desamparo. Y lo que nos vienen a confirmar esta imagen, que es real e histórica, es que si los bebés no reciben de sus adultos el afecto y la atención suficientes, el crecimiento cerebral será mucho menor y se retrasará de forma inevitable su neurodesarrollo. Y Michel Odan en sus múltiples trabajos nos alertaba cómo la falta de amor, ya cuando separábamos la época en que los niños eran separados de sus madres, la época en que los niños se interrumpía el apego de la primera hora, cuánto costó instaurar en la mente de las matronas la importancia del contacto piel con piel. No, todo tenía que ser a través de los paños estériles, de los guantes, de las mascarillas y qué sé yo, ¿ya? Veamos acá otro trabajo ya más reciente, publicado en el año 23, donde habla acerca de la asociación entre el estrés prenatal y los trastornos del aspecto autista, del espectro autista. Existe evidencia de una asociación entre el estrés prenatal y un mayor riesgo de trastornos del espectro autista, sugiriendo que el estrés puede ser un factor de riesgo modificable en el desarrollo de estos trastornos. ¿A cuántas de nosotras nos ha llamado la atención la cantidad de diagnósticos de niños del espectro autista que existe hoy en día, cuando hace 20, 30 años atrás esto no existía? ¿Por qué se asocia tanto a la cesárea? ¿Y por qué la cesárea viene a ser una consecuencia de gestaciones estresadas que impiden que la mujer pueda parir de manera natural y normal? Son preguntas que debiéramos, todos los que trabajamos en esta área, debiéramos poder responder de alguna manera. De ahí entonces la necesidad de preservar y cuidar la salud de la madre y el bebé desde el comienzo de la vida, poniendo el acento en el periodo prenatal, en una atención fisiológica del parto y nacimiento y los cuidados de la crianza. ¿Y qué pasa en el parto-nacimiento con la salud primal? Bueno, de ahí vemos ya cómo surgió todo el movimiento que vino a implantar la necesidad de este cambio profundo, social, médico, científico, ya para hablar de parto respetado, parto humanizado, parto en movimiento, parto libre, parto en agua, parto vertical. Cuando la forma de enseñar a los médicos, a las matronas en la universidad, había una sola forma de parir, ¿ya? E incluso, como muestra el video, tuvimos que reaprender de cómo enseñar a pujar a las mujeres, que el pujo era un efecto espontáneo, natural, y que no iba con esta digamos, frenación de la respiración y el impulso, digamos, voluntario, ya la apnea voluntaria para pujar, era todo lo contrario. Saber que el parto y el nacimiento son actos de la esfera sexual. Esto nos da la importancia que tiene respetar las condiciones propias de él, es decir, la intimidad, el respeto al ritmo personal, la seguridad y la libertad de movimientos.
todos ellos necesarios para potenciar el cóctel hormonal fundamental para el buen desarrollo del citado sistema de adaptación primal, que para parir toda mujer requiere privacidad, silencio y calidez ambiental, donde no exista ningún elemento que la perturbe e interrumpa. Necesita desactivar el neocórtex. Y las que hemos trabajado en el sistema público de salud, en hospitales y en clínicas, ¿en cuántas de ellas se cumple esta máxima fundamental, básica de la obstetricia? ¿Qué falta para que la gente realmente actúe en concordancia con este requerimiento? Y veamos más evidencia. Desde la experiencia positiva del parto a la experiencia positiva del nacimiento. Asociación de la experiencia del parto con resultados psicológicos a largo plazo. Un trabajo publicado recientemente en el año 24, cuya conclusión más importante dice lo siguiente: una experiencia positiva de parto se asocia con mejor salud mental, mejor satisfacción sexual, lactancia exclusiva más prolongada y elección de partos vaginales en el futuro. Y si esto lo miramos desde la violencia obstétrica, podríamos dar vuelta a todos estos parámetros y hablar de las consecuencias de la violencia en el parto. Desde estos criterios, ya, respetar el cordón umbilical que se tiene que cortar en un momento en que deja de latir. Antes era cortarlo lo más rápido posible, ¿ya? Así no se le obliga a una respiración inmediata mediante maniobras violentas innecesarias. ¿Cuántos años el nacimiento, el recibimiento de un recién nacido era con una palmada en las nalgas o un masaje brusco en la columna vertebral para provocarle dolor y que eso lo instara a llorar? Lo obligábamos a llegar a este mundo llorando, con dolor, con miedo, con desolación. En la actualidad no se le separa de su madre, se respeta el vínculo inmediato después del parto, favoreciendo la lactancia durante el primer año, perdón, durante la primera hora de vida. Factores que promueven una experiencia positiva del parto. eh, un trabajo publicado en el 22. Dice lo siguiente: la atención respetuosa, la comunicación afectiva y la continuidad de cuidados son factores esenciales para una experiencia de parto positiva. La atención debe ser centrada en la mujer, promoviendo su autonomía, el acompañamiento continuo y evitando intervenciones innecesarias. Salud primal y el impacto en el recién nacido. Desde la salud primal, la crianza se entiende como un periodo de gestación extrauterino y el fomento del vínculo con la madre y la lactancia materna son elementos fundamentales considerados salutogénicos, es decir, que generan salud en los seres humanos, importantes de fomentar por el bienestar de toda la sociedad. Y no es errado decir y contarle a las madres, contarles a todos los que trabajamos, como les digo, en esta área, que el recién nacido es un ser que se sigue gestando después del parto, porque su periodo primal no ha terminado. La hora sagrada, este momento que el mismo Michel Audin puso la atención para decir que el bebé no se tenía que separar de su madre, que de alguna manera devolvía la dimensión espiritual al decirnos que estábamos en presencia de un ser espiritual que estaba entrando en la dimensión humana. Y eso es lo que marca el parto en algún momento. Es como el momento cúlmine, ¿ya? De esa transición. Y que debe ser
cuidada, respetada desde el amor, cómo se demostró que el bebé es capaz de reconocer a su madre por el olor que deja en ella la huella del líquido amniótico. ¿Cómo va a reconocer su voz? ¿Ya? Y que eso es lo que lo calma en esta transición, en este paso de esta dimensión a la nuestra. La importancia de la lactancia precoz y el calostro, que el bebé era capaz de ir si lo dejábamos quieto, era capaz de reptar e ir al encuentro del pezón buscando el calostro y el impacto que tenía esto en el desarrollo de su sistema inmunitario. Cuando antiguamente se decía que el calostro era una leche que no servía, que había que eliminarla, que lo mejor era empezar al tiro a darle la leche artificial o cosas por el estilo. Y uno de los primeros que alertó sobre esto fue justamente Michel Audin, hace 60 años atrás. Lactancia materna, el vital acto para la nutrición física y socioemocional. Conclusión, la lactancia materna es esencial para el desarrollo físico y socioeconómico del niño, siendo un componente crítico para la salud primal. La lactancia materna alimenta el cuerpo, la mente y el alma del recién nacido. Y si esto estuviera en la impronta, en la mente y en el corazón de todas las personas, ¿cómo se justifican de repente estas tasas de lactancia materna exclusiva a los 6 meses en Sudamérica y en el Caribe? Publicaciones de la UNICEF y de la FAO. Bolivia es uno de los países que tiene la tasa más alta, un 74,1. Perú, 69,3. Chile, 55,6. Y Guatemala, 53,2. Pero al lado tenemos los países ya que tienen la tasa más baja, como es, por ejemplo, Trinidad y Tobago, 27, Costa Rica, un 7,2, República Dominicana, un 4,6 y Surinam, 2,8. Y esto es contundente. Las cifras pueden ser acomodaticias, pero en la actualidad aún sabemos que solo 4 de cada 10 bebés menores de 6 meses son amamantados con leche materna de manera exclusiva en América Latina y el Caribe. Y mejorar estas tasas, mejorar estos índices, es responsabilidad de todos, de la sociedad, de los estados, de la política, de todos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo romper el paradigma? Romper un paradigma es cambiar lo que puede y debe ser cambiado. Y esa es la energía que nosotros de alguna manera recogemos para seguir en esta lucha permanente. ¿Por dónde comenzar? Más de alguna vez me preguntaron cómo podríamos hacer ya para propiciar este cambio de paradigma. Y me encontré esta frase que de alguna manera era como el primer paso de esperanza, que dice lo siguiente: el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde ya no quieres estar. Por lo tanto, instamos a todo el mundo que sí pueda dar ese primer paso de cambio. Cuando el proceso del nacimiento sea visto como un periodo de suma importancia en el desarrollo de la capacidad de amar, ocurrirá la revolución en nuestra visión de la violencia. Este fue un mensaje de hace muchos años atrás, entregado en uno de sus libros por Michel Audin. El despertar de la conciencia es el siguiente paso para la humanidad. Eckhart Tolle. Otro, el primer paso para el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. El cambio comienza por uno mismo. Y Mahatma Gandhi nos dijo: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Violencia obstétrica, porque la forma de nacer sí importa. Erradicar la violencia obstétrica es una misión
y erradicar nuestra propia violencia también lo es. Salud primal es amor, conciencia, misión de vida, educación. Cada uno, como nos dijo Michel Odin, desde su lugar puede participar en la iniciación de una nueva conciencia sobre la importancia de la manera que gestamos y nacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Qué lindo. La verdad es que me llevó a muchos partos, me llevó al trabajo del doctor Michel Oden, a todo lo que siempre él estaba comentándonos y que lo hiciéramos y lo repitiéramos y que de tanto repetirlo se iba a hacer realidad al fin, ¿no? Y sí, se ha visto a veces el cambio en algunos lugares, en otros no, pero gracias, la Ay, verdad es que me encantó. Vienen gracias. las preguntas y si quieres responder van a haber respuestas. Por supuesto, es la idea, ¿ya? Ok, Laura, gracias por estar acá. Qué lindo. Laurita, feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades Gracias, por tu gracias. recién cumpleaños. Y Mirna, tú también, si estuvieron Pues sí, todas pero las yo, arianas de cumpleaños. Oye, ese es uno de mis mejores regalos. Qué Ay, qué lindo. magnífica presentación has sí, hecho, un recorrido por toda la parte, digamos, sensible de la ciencia. Así lo podría yo resumir. Es un trabajo Sí, enorme y de mucha sensibilidad que nos ha permitido no solo recordar como las parteras, pues en la mayoría de los casos atendemos los partos, pero cómo el paso se está abriendo y la ciencia lo está avalando para que más personas, más profesionales, digamos, también sepan que hay otras maneras de aproximarse a una nueva familia. sí, Gracias, claramente, gracias, Mónica. claramente. Gracias, Mónica. Me siento muy contenta de haber testimoniado esta plática, esta exposición tan brillante tuya. Gracias. No sé si hay más preguntas por ahí, Roxana, más preguntas o porque felicitaciones, como lo quieran expresarlo, es bien importante. Es yo quisiera, yo, yo quisiera nuestra de alguna gasolina, manera... ¿verdad? Ah, Nuestra gasolina para los que exponemos, pues siempre es bueno que nos aplaudan, ¿no? Y que nos lo sí, digan mucho sí. mejor. Pero mira, yo sabía que yo estaba aquí hablándole a un mundo mayoritariamente de parteras. Y yo decía, ¿qué les voy a contar si es lo que ellas hacen? ¿Ya? Pero Pero siempre es bueno claro, yo recordar. mi mundo lo hice en el otro lado de la vereda, como quien dice, ¿ya? Entonces, claro, sensibilizar a esas personas era mucho más complejo. Pero aquí la idea es poder darnos la mano en los dos conocimientos. ¿Ya? O sea, en el cuidado y la protección por una parte, y el otro en el hacer cotidiano, que el sentido común de alguna manera lleva a proteger lo que la naturaleza nos ha entregado. Perdón, Así es es que, que perdí la imagen de ustedes, pero tengo una pregunta, Mónica. dale, dale. Para ti, ¿qué diferencia hay entre una matrona y una partera? Porque dices, pues yo estudié matronería o algo así y después me hice partera, o por lo menos yo entendí eso, Sí, pero ¿no? Y eso es real, Laurita. Lo que pasa es que yo me inicié como matrona en la universidad. Yo no tengo ancestros familiares reconocidos de partería. No, lo mío era el saber científico, el saber formal, jurando que eso era lo único que existía y que por supuesto era la sabedora de la verdad, ¿no es cierto? O sea, las mujeres no sabían parir. La matrona es la que sabía parir independiente que hubiera tenido o no tuviera hijos. El médico era el que sabía lo que la mujer sentía y lo que tenía que dejar de sentir. Y esa fue la forma de enseñar y de formar
digamos, profesionales por décadas, en las cuales yo fui parte de esa enseñanza también. Pero ¿qué fue lo que me hizo dar el vuelco? De decir, aquí hay algo que no funciona. Cuando me encontré con parteras que generosamente me empezaron a compartir su saber, porque antes tampoco eso era muy dado. Ya nos mirábamos con recelo las matronas y las parteras. O sea, en el interior ambas yo creo que se descalificaban. ¿Ya? Sí, Entonces, bueno, la idea es decir, no, pero aquí en este saber hay verdad. Y en el fondo eso fue la motivación, buscar un mensaje que pudiera dar la mano a esos dos saberes y saber que las cosas desde la intervención médica se estaban haciendo mal, se estaban claro, haciendo mal. Y poderlo palpar en la propia realidad, cuando un médico te obligaba a hacer, no sé, me acuerdo la aspiración nasofaringea del bebé y la colocación de la sonda rectal, porque había que poner procedimientos dolorosos ya e innecesarios que después la ciencia vino a demostrar que había que cambiar. claro, Yo le decía a mi hija hoy día, estoy con ella acá en la playa, y le decía, hija, pensar que a ti yo tuve que pelear, ¿ya? Porque cuando tú naciste te llevaron inmediatamente de mi lado y tuve que esperar 10 horas para que te trajeran, porque el protocolo decían que el recién nacido en la clínica tenía que estar 24 horas en observación separado de su madre. Esa era sí. la forma de parir y nacer en esos momentos. Y el Así lo instinto vivimos, sí. apagado, el instinto de la mujer apagado, las que queríamos estar con nuestro hijo de manera inmediata, no éramos escuchadas. Entonces, Mm, llegar a la realidad actual de cómo hemos ido caminando, sembrando y de alguna manera hacer esa transformación para validar el saber que venía ya, insisto, de la antigüedad, de las propias parteras. claro, ¿Mm? qué bueno. Pues muy profundas tus palabras. Gracias, gracias. ¿De Es, qué? en realidad todo este mensaje, todo tuyo, pero este último mensaje debía de expandirse, de publicarse, de ponerse en las radios de los lugares más lejanos para que te escuchen. Ah, Linda, yo esta presentación es de ustedes, así que yo se las dejo ahí para que la usen, la cambien, la modifiquen, la hagan propia, porque eso es lo otro que yo aprendí. Había que hacer propio el mensaje para que tú fueras creíble. claro. ¿Mm? Bueno, pues felicitaciones otra vez. Gracias. ¿Alguien Había más alguien que que había quiera levantado la compartir? mano. Hay sí, me parece que por ahí Ana Bonilla había levantado la mano, no sé si quiere intervenir todavía. Si no, también en el chat pusieron, bueno, ahí agradecimientos y una pregunta de Mari Portilla. Ah, ¿Hay datos sobre la diferencia entre una cesárea humanizada y una convencional, siendo que igualmente hay una gran intervención del cuerpo en ambas? Lo que sí sabemos, Mary, es que la cesárea, que era como el acto quirúrgico por excelencia y tenía que ser, no podía intervenir la humanización en la cesárea, sabemos que sí, siempre se puede paliar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se requiere? Se requiere un cambio de conciencia de los médicos de la cesárea, que se enfrenten a ese momento como lo que es, ya con lo que decíamos, la llegada de un ser a esta dimensión humana no puede ser en medio de la chacota o del ambiente externo despersonalizado. Debiera ser prácticamente ceremonial y darle la posibilidad a ese recién nacido de de estar con su madre el mayor tiempo posible. Y sí tenemos experiencias en que el postoperatorio de la mujer sometida a cesárea es mucho mejor cuando tiene apego. ¿Ya? El apego en túnel, esto de traspasar al recién nacido por debajo de la sábana operatoria es otra técnica que también se utiliza con bastante frecuencia. Pero ¿de quién depende?
depende del médico. Si el médico está sensibilizado, si el médico quiere entregar ese entorno, el cambio siempre va a partir de uno. Y de ahí, de alguna manera, se va a expandir, por así decirlo. Pero claro, todo acto violento, cualquier acto violento puede ser consolado y minimizado de alguna manera cuando es contenido con amor, con dulzura. Claro, ¿Mm? Esa es mi respuesta. Y sí hay evidencia. Ahora, otro sentido sería hablar, por ejemplo, el día de mañana de la cesárea innecesaria, de cuántas sí, mujeres ya han sido convencidas que la mejor forma de parir es una cesárea, que es más sí, corta, que duele menos, que no sé qué, que no sé cuánto, sin tener conciencia real de esa información porque han sido manipuladas desde un saber claro. médico, qué sé yo, hegemónico, que dice yo soy el que tengo la verdad. Entonces, ahí está la responsabilidad de todas nosotras aquí presentes de cómo debemos transmitir los mensajes para también ayudar a que las mujeres, las propias mujeres, ya se empoderen de su información. Pues yo quiero ir a Ana Bonilla o a alguien más, porque tengo otra reflexión, pero me voy a esperar. Ah, a ver, yo no alcanzo a leer la letra tan chiquitita, así que por eso Adelante, les pido adelante, ayuda. Laura, por favor. Xiaomi, Sí, por ahí. A ver, creo que sí, ya Ana Bonilla va a hablar. Muchas gracias. ¿Me Xiaomi escuchan también quería bien? decir algo. No sé si me escuchan bien. Ahora sí, Sí, ya. Anita, dale. A ver, Sí. Perdón. Buenos días. Pues yo nada más para agradecer a Mónica su tiempo, su hola, buenas corazón, sus tardes. ¿Me escucha? que de pronto ¿Me vamos escucha a hablar Lucía? de pronto lo que dices que vamos a hablar de frente a parteras, ¿qué vamos a decirle? Bueno, yo te digo que siempre las palabras que damos llevan un poquito de nuestro corazón y nos conecta y siempre nos recuerda por qué Buenas estamos tardes, aquí. doctora. Buenas tardes. Siempre nos recuerdan esas palabras, la importancia y sobre todo esta misión que tenemos, porque para mí es una misión. Exacto. No hay otra manera de sostener el umbral, de sostener el parto y de cuidar familias si no tenemos bien claro por qué hacemos las cosas. Y este tipo de conversaciones nos recuerdan esa fuerza, nos recuerdan por qué y cómo fue que llegamos aquí, ¿no? Y también en tu camino, dices, yo atendía y yo enseñaba de esta manera hasta que lo aprendí diferente. Y Oye, entonces es una joya, porque así como en algún momento yo desperté y me di cuenta que Buenas tardes, la doctora. Yo cesárea estoy no en era lo mejor, la red. también alguien más, y así, ¿no? Vamos despertando semillitas y vamos, formando el camino para fortalecerlo. Y nada más, pues muchas gracias por tus palabras y y me las llevo en el corazón y para que me acompañen gracias, en el día. gracias, gracias. Gracias. Ahora sí, chao, mi. Xiaomi, Xiaomi, ya puedes hablar. Es que, a ver, no sé quién entró con el celular Xiaomi M210 porque no tiene nombre. Entonces es esa persona, a ver si quiere, quiere tomar la palabra. Y si no, pues damos la palabra a Laura, que tenía otra reflexión que darnos, en lo que se da cuenta quién es Xiaomi. bueno, pues Muy buenas aprovecho que, tardes. Aló, ¿no? Buenas tardes. Ahí está. ay, Buenas Con tardes. Mariela, Ah, con Mariela. Mariela de acá de Ipiales. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, aquí recibiéndote.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me di cuenta ahorita pues de la reunión, aquí estoy escuchándolas, muy bonito aprender de ustedes, también que nos escuchen nuestro caminar como parteras, es muy bonito. Ahorita tengo una pacientica que me la envió la doctora Mari, entonces ha sido muy bonito, estoy en ese proceso. La señora perdió el bebé, está recuperándose. Sí, pues también tenemos que aprender a acompañar no solamente en la vida, a veces nos toca también Sí, acompañar en la muerte. ajá. Sí, eso ha sido, y es muy bonito estar ahí en esos procesos eh, y, y estar en las reuniones, con ustedes, estar en las reuniones, muy bonito, así sea virtual, pero conocemos de cada una de nosotras nuestros saberes, damos a conocer nuestras costumbres, cómo nosotros atendemos. ¿Sí? Eso, muy bonito, compañeras. Gracias. Y a la Sí, doctora pues, Mari pues, por gestionar esas reuniones virtuales. Nos queda como, ahorita pues que estoy trabajando, me queda como fácil eh, poder conectarme, escucharlas, que me escuchen. Eso sería. Y seguir en la reunión. Muchísimas gracias. Laura, Bueno, ¿me escuchan? sí, Porque ya, Sí. sí. A mí lo que me inquieta últimamente es que me siento incapaz de llegar a mujeres y a familias, porque también incluyo a la pareja, para apropiarse más de su maternidad, de la decisión que tomaron de traer un nuevo ser a esta vida, a este planeta, desde el inicio. Observo, por ejemplo, que no hay como una voluntad muy férrea en ellas de apostarle al trabajo de parto, sino que ante el primer argumento que les da el médico de que tiene que ser cesárea, pues lo es. Es más, yo me atrevo a decir también, aunque esto no es nada científico, es solamente intuitivo, que mientras una mujer no está convencida de que la va a entrar a ese proceso, a ese evento, con toda la confianza, bebé se voltea y se pone en algas o se pone en una o posición de cualquier manera. que le dificulta. Pero Mm, bueno, eso aquí nomás entre nos, ¿eh? Lo digo. Algún ujú. día la ciencia podrá interesarse en averiguar y tener los elementos para realmente llegar a algo más objetivo, contundente, como sea. Pero eso es lo que yo observo. Y la consecuencia es que cuando nace la criatura, y con esta parte del feminismo que yo no comparto, quieren que el 50% del cuidado lo haga el papá y el 50% ellas. Entonces, enseguida lo involucran, le ponen un horario, ahora te toca a ti bañarlo, te toca a ti cargarlo, y estoy hablando del primer mes de vida. Entonces, también veo que eso afecta la lactancia exclusiva, Claro, claro que sí. porque yo me quiero imaginar ese cerebrito de bebé que está más compartido o más repartido y Mm. dividido. Y claro, se hacen muy queridos del papá, el papá se siente muy importante. Y ahí también tengo una gran interrogante que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con el tema ese tan bonito que también tocas. Y es, el papá no puede, no puede gestar, no puede embarazarse, no puede parir, pero una vez que nace la criatura, quiere ser por lo Parte. menos el Mm. 50%, ¿no? Y lo hace con mucho amor y con mucha entrega. Ay, hasta diría yo con mucha obediencia de que a él le corresponden A, B, C, D tareas. Pero después
la mujer ya con las semanas que pasan, siente, o más bien extraña que no siente ese apego tan fuerte, ese vínculo con bebé, que, por ejemplo, en un caso muy específico, la mamá viven en casa de los padres de él y la mamá de él es quien le da la mamila en la noche para que ella descanse, entre comillas. Claro. Pero no sé cómo decirlo, para mí que hay esa falta de involucramiento, pero que se debió de gestar junto con la concepción, junto con la decisión de Yo creo, embarazarse, Laurita, ¿no? Y abrazar todo, incluyendo el parto con todo y sus avatares, sus dificultades, sus, sí. Yo creo que la son experiencia temas. completa. Sí, yo creo que son temas de reflexión que debieran estar instalados al interior de la familia desde la infancia más precoz, ¿ya? Sí, Yo tengo una nietecita de uno de 3 y otro de 5, y ellos me piden constantemente que yo les cuente acerca de su parto, de cómo nacieron, ya, cómo salieron y qué hacían, las caritas que ponían, en fin. Hay tantas cosas lindas que en la actualidad nosotros podemos gozar al respecto, pero tiene que ser una masificación. Pues te digo, no debiéramos cansarnos nunca de hablar lo que hablamos, de repartir el mensaje a quien quiera llegar. Va a haber personas que van a estar receptivas y otras que no, como decían las parábolas, ¿no es cierto? La semilla no siempre va a fructificar, pero no importa, no nos debemos fijar en eso, sino que de alguna manera nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Yo creo que por ahí va de alguna manera la aceptación a este camino que no ha sido un camino fácil de recorrer. ¿Mm? ¿Cómo claro, hacer que las mujeres despierten a esta misma conciencia que nosotros estamos hablando? Y es favoreciendo los círculos de mujeres, los espacios de mujeres. La atención sí. prenatal no pueden ser 10 minutos y que sea solo mirar ecografías y exámenes, cuando hay Pero tantos también, otros ambientes. Mónica, también cómo llegar a ese meollo de las mujeres de saber o de poderles comunicar que se están perdiendo un evento, el más importante de su vida, Sí, sí, y que claramente. tiene muchas curvas, Mm, sí, y po. cómo poder ellas adquirir la confianza en ellas mismas de que les pertenece. No les pertenece 50% al marido que está ahí a su lado, no, es de ellas por su bebé, para que Eso. creen un vínculo enorme, totalitario, con todos Mm, los sentidos que trae un bebé al nacer, que mm, algunos investigadores como el doctor Chamberlain dice que son 12 sentidos, mm. imagínate, Claro, y pero que es hermoso hablar de que eso. se deseche esa, esa capacidad y esa sabiduría que tiene el bebé porque Mm, se está repartiendo el tiempo, porque a ti te toca, a mí me toca, yo no me quiero cansar, tú te... No, eso es lo que yo ya no estoy aguantando en la actualidad, de la Es que son modernidad, ¿eh? roles Sí, confundidos, ¿no? Son los roles claro, son roles confundidos. O sea, mezclados. sí, obviamente el papá tiene que estar presente en la crianza, pero en los primeros años como sosteniendo a la mujer, y claro, entonces ella Exacto. puede sostener a su bebé. ¿Saben? Es sí, Sí, que No, mucha contención. no Yo soy madre. entra en temas de sexismo, simplemente es una lógica natural. Yo les platico, yo sí, soy madre reciente. Mirna fue mi partera, mi bebé nació en casa, amamantó a mi bebé. Y creo que en vez de verse también esa perspectiva, mi esposo es un hombre muy presente. Mi esposo sí cumple ese rol de papá y es un rol de papá canguro extraordinario. La mm, conexión que se ha hecho es padrísima. Siento, a mí me hace mucho clic una frase que dice, cada mujer da luz de la misma manera en la que vive su vida y solo es la que es actualmente. Vivimos en una sociedad donde hay mucha violencia y esas mamás que necesitan ese espacio es porque no tenemos espacios de contención.
Yo he hecho grupos con mamás con las que he atendido partos o que he acompañado y ha sido una experiencia tan bonita, tan gratificante, pero siento en que en esta parte donde no incluir también a estas masculinidades nuevas, porque también son masculinidades nuevas donde son padres conscientes, donde son padres presentes, porque el papá que apoya a una mujer pariendo es un papá que va a apoyar a una familia, que va a contener a la familia. Mi esposo se dedica también a la educación familiar y una vez en la consulta con la pediatra, que ella está en proceso de divorcio, le decía, es que no es un mal papá porque da económicamente. ¿Y saben qué le contestó el hijo? Es un mal papá porque debía de respetar a su esposa y contenerla para ayudarla. En ese momento es un buen papá. Mm. Entonces, sí, nosotras, obviamente el gestar, el parir y todo, pero si no tenemos esa nuestra dualidad, porque nosotros somos un yin y un yang, o sea, la vida nos ha hecho, somos una parte masculina, una parte femenina, pero si no hacemos ese trabajo familia, porque el parte es de la familia, de los dos lo creamos, los dos, yo no sola gesté, o sea, mi esposo tuvimos un evento sexual y gestamos y nos embarazamos y al Sí, final así parimos es. juntos y entonces el que tenga esa parte de esa conexión de yo soy un papá presente, soy un papá canguro, soy un papá también conteniendo a esta mamá, darle ese espacio porque estamos en una sociedad donde creo que nos exigen ya tanto a las mujeres el prepararnos para el embarazo. Siento que viene una clave muy importante, el sedentarismo. Yo desde que me embaracé, yo estuve entrenando duro, nadando como de 1 a 2 horas nadaba diario y me fui a yoga y las mujeres ahora nos sentamos mucho. ¿Por qué las mujeres del campo paren bien? Esa es mi lógica que he llegado, ¿eh? Nadie me lo ha dicho, pero esa es mi lógica. ¿Por qué una Sí. mujer del campo pare bien? Porque se levanta, atiende a sus animales, atiende a sus hijos, en gestando, se va a caminar, hace sus tortillas, y no porque es la actividad física, es el moverme, es el olín, es el movimiento que nos Mm. hace favorecer el París. ¿Cómo nos favorece el París? No acostadas. Y regresamos a la misma. Cada mujer da vida de la misma manera que vive su vida. Estoy tirada en la cama, estoy sentada en la oficina todo el tiempo. No estoy pariendo como debería porque no hago el movimiento. No hago ese movimiento porque no me doy ese a entender con mi pareja y que en esas parejas que ya quieren ser presentes. Y si no vamos a darles al bebé en la madrugada todo el tiempo. Evidentemente nosotras somos las que amamantamos, las que contenemos. Yo, por ejemplo, tengo hipoplasia mamaria. Yo no puedo dar suficiente leche, pero yo siempre le doy tetita a mi bebé y ahorita me la dormí, ahorita está dormida ahí en el cuarto, estaba venía la conferencia, la dejé dormidita en el cuarto, pero tomaba su tetita y aunque no doy suficiente leche, por ejemplo, porque pues ya nací con esto, está mi bebé con esa contención que yo sé que es una nutrición emocional, ¿no? Entonces Exacto. siento que necesitamos compartir esta información a través del amor, compartirlo a través de ese acompañamiento juntos. Miren, ya se levantó esta criatura. Sí, pero en esta parte de nosotros hacemos juntos nosotros somos la familia, nosotros hacemos juntos todo este proceso a través del movimiento, recordar a las mujeres, moverse otra vez. Hay muchas mujeres tiradas en la cama, ya, no, y necesitamos apapacho, pero necesitamos movernos, necesitamos recordarnos el origen y como dicen, la importancia de pues, por qué para ellos son la importancia de que nos movamos, ¿no? Y ese Mm. contener, a veces yo les digo, yo caí en una crisis esta semana y le decía a mi mamá, yo recuerdo tu persona en una crisis existencial, desfogando las emociones, porque mi papá viajaba y no estaba presente. Pero la pareja puede ser esa contención donde nos dan también ese espacio, porque una mamá sana es una familia saludable. Somos el calor. Justamente. Entonces, siento que es importante hacer estas nuevas familias con nuestras nuevas masculinidades, ayudar, recordar el origen de esa mujer, observarlo con mucho amor, porque las mujeres venimos de mucha violencia, de que nos exigimos tanto de cumplir los roles de trabajadoras, de mamás, de cuidadoras, y ahora además, aparte de otras situaciones, siento que necesitamos
apapachar con amor y educar, mucha Es, educación tanto a las familias, a las abuelas, recordarles también, porque hay abuelas que son a la chapada, también a la antigua, y que también están generando violencia a las mujeres. sí, sí, sí. Entonces a veces están chapadas y les dicen, o no le des chichi de esta forma, o si comes no sé qué, te va a hacer daño. Y pues a lo mejor eso me va a ayudar a mí que mi bebé me chupe mi chichita o que me comí un chilito relleno, ¿no? Entonces, volver a eso siento que es una maravilla. Y creo que ya me expandí, pero bueno, muchas gracias por escucharme. La verdad es que, Mónica, qué bonita conferencia. Muchas gracias. Las Sí. experiencias de las abuelas son súper ricas. Y bueno, les digo, yo me gusta compartir les digo, soy partera, Ujú. estudiante de Mirna desde hace muchos años y ahora que fui mamá, les digo, no sentí difícil el parto, la verdad es que lo hablo con mucho amor. Compartir estas experiencias es bueno, Sí, decir que también con amor se pare, sí duele, sí se siente poderoso, pero con mucho amor. Muchas gracias. a ti, querida, a ti. Gracias. Mari, Quisiera no que sé si todavía compartir. quieres. Aida, Mari, Portilla, por favor, nos compartes Hola, tu... hola, Sí. Sí, gracias. ¿cómo estás, maestra? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, no agradecerles muchísimo por la conferencia, a mí me viene muy bien. Yo fui la que pregunté lo de la cesárea porque vengo con estas preguntas, digamos que siento mucha coincidencia con lo que dice Laura en cuanto a como la elección cada vez más cómoda, por así decirlo, o sí, no desde el juicio, sino como desde lo que la sociedad va, siento yo que va como inculcando en las mujeres. A mí cada vez se me hace más difícil también, un poco como que puedan encontrar esa fuerza, esa raíz que siento yo que viene mucho de la naturaleza, ¿no? De la tierra, de un poco de cierta conciencia más salvaje, por así decirlo. Y bueno, tengo mucha experiencia, bueno, muchos que terminan pues como en quirófano o qué sé yo, por lo mismo, ¿no? Por la dificultad también de enfrentar una decisión o de hacerse una pregunta y decir, bueno, quizás mi cuerpo sí puede hacerlo de otra manera. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Pienso que también es un tema social, ¿no? De cómo está la sociedad ahora. Y bueno, también es el trabajo que hay que hacer, ¿cierto? Ir encontrando las maneras de inculcar esa semilla. Y bueno, la pregunta era también con respecto a lo de la cesárea, porque una de las cosas que estamos aquí como lidiando es que los argumentos médicos cada vez se inventan cosas, ¿no? Como para que no se pueda hacer el apego, para que no se pueda realizar determinadas cosas, intervenciones que creo yo que son fundamentales. Y pues que en últimas lo que uno busca es favorecer la biología, ¿cierto? La biología de la madre, la biología de ese bebé, porque siento que sí se nos olvida a veces y coincido con lo de los roles de madre, padre y de cómo, cuál sí debe ser el rol de acompañante o de sostén de papá, porque en el discurso, sí, un poco feminista, sí creo que se niega a veces la biología, ¿no? Hay una biología que favorece realmente ciertas cosas. Yo lo digo por experiencia propia. Yo tuve esa experiencia de primero querer que mi esposo hiciera un montón de cosas que finalmente me generó más frustración que otra cosa y terminé volviendo a mi rol muy, digámoslo así, muy femenino y mucho más parecido a lo que yo creía que no debía ser, porque estaba más guiada desde la idea que desde mi propia biología. Pero mi Mm, propio cuerpo me fue diciendo, por ejemplo, que yo tenía, me estaba más tranquila cuando era yo la que se ocupaba de ciertas cosas, mi sexualidad funcionaba diferente, bueno, una serie de cosas que terminé yo rindiéndome a decir, es que esto es biológico, esto claro. es de mi cuerpo, ¿no? Es favorecer mis hormonas, ¿no? Entonces, por muy buenas ideas que yo tenga de cómo debiera ser la repartición de labores o qué sé yo, entendí también que
que se trataba más de que él ocupara un rol de sostener y que sí había cosas que definitivamente yo o mi cuerpo como tal quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso quería como comentar en cuanto a cómo uno a veces se nos olvida, ¿no? Que más allá del discurso ideológico que está bueno también, porque obviamente hay necesidad de reparar violencia, hay necesidad de equidad, pero que no se nos olvide que también hay una biología, ¿no? Y que eso finalmente también impacta al bebé, ¿cierto? El bebé también no entiende mucho, ¿no? De roles o de lo como debe ser, ¿no? El bebé en últimas biológicamente sí está diseñado para necesitar a su madre, ¿no? Está así como en su tema y creo que también el hecho de que se vuelva más una, o que se nos ha convertido también en una carga. A mí me pasaba eso, ¿no? Sentirlo como una carga y cuando quité un poco la idea de encima, ya fue con mi tercera hija, que yo tuve dos cesáreas y luego tuve un parto normal en casa con partera, con ella me pasó todo lo contrario, fue como decir, no es carga, es divino, es, lo siento, es maravilloso y más tranquilamente podía yo también relacionarme con mi compañero y decirle lo que sí necesitaba, que no era tanto que hiciera ciertas cosas, sino que me escuchara o que me apapachara en ciertos momentos o que validara mis emociones o que se cargara de ciertas cosas logísticas que yo no podía hacer definitivamente, ¿no? Como ser más asertiva. Y bueno, también de nuevo, pues esto como de la cesárea lo comentaba porque una de las cosas que me pasa a mí o que nos está pasando acá es que tenemos que negociar situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo también decirles a ellos, vean, la cesárea humanizada sí tiene un beneficio, ¿cierto? Un beneficio porque evidentemente se corta la lactancia. Por ejemplo, acá tenemos un protocolo muy absurdo que es que porque el quirófano necesita una temperatura determinada, tiene un aire acondicionado, entonces el bebé no puede estar con la mamá porque hace mucho frío, porque el bebé necesita calor y entonces, Pero eh, abríguenlo, pónganle frazaditas tibias como en otras partes. Hay claro, tantas formas. lo Mm, sacan y entonces hasta que no, entonces son 6 horas y esas 6 horas el bebé no Imagínate, mama, no está con su bebé, está con el terrible. papá, que es como, bueno, páseselo al papá, que es lo que hemos logrado Claro, decir, bueno, por lo menos que esté con un familiar. claro. Pero sí que estos argumentos de mostrar la diferencia de lo que puede ser biológicamente, fisiológicamente, cómo las lactancias también se ven afectadas, pues sirven, ¿no? Porque lastimosamente yo soy médica también y sé que a Ujú. los médicos el lenguaje que nos entra, digámoslo así, hay algunos que estamos más receptivos al lenguaje del amor, pero mucho es el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y a veces, bueno, la Ujú. ciencia también tiene como mostrarnos que el amor es lo que hay que hacer. Bueno, eso es. Muchísimas gracias ahí por la charla, muy linda, muy nutritiva. Gracias, gracias, María. Roxana, me gustaría que dijeras todo lo que estás escribiendo, muy lindo, pero mejor exprésalo. Es que conforme lo van diciendo, lo pongo, lo escribo porque pues me da, se me vaya a perder la idea, pero eh, bueno, ¿no? Todo lo que han hablado, de acuerdo, yo considero que muchas veces esta desconexión con las mujeres es esto que quieren a las mujeres productivas, como si gestar no fuera productivo, como si dar lactancia no fuera productivo, como si estar en casa criando un hijo no fuera productivo y nos la creímos desde hace muchos años, en que y por eso hasta nos impusieron un tiempo de posparto, ¿no? De 42 días hasta en norma, diciendo que a los 42 días tú ya puedes volver a ser productiva, como si no lo fueras, que ya puedes volver a las empresas, que ya puedes volver a trabajar. Y eso es incorrecto, ¿no? Y de todo esto ya tenemos evidencia de que un bebé en el pecho de la madre, piel con piel, lo va a calentar mejor que una cunita, ¿no? Radiante, que el posparto no dura 42 días, ¿no? Que puede durar hasta 3 años o más, ¿no? Entonces, de todo eso tenemos evidencia ya. Lo que pasa es que hay que querer, hay que querer y no se quiere en muchos lugares. No se quiere y esa es la situación por la que ustedes, ¿no? Como las parteras que son pioneras, que han estado forjando este camino,
han venido luchando por eso desde hace muchos años, y nosotras que venimos atrás y otras que vienen atrás y seguimos luchando y seguimos luchando. Eso Entonces, es lo que nos mantenga unida. exactamente, y pues me agrada mucho el ejercicio que se ha realizado el día de hoy. Para eso son estas pláticas, para eso queremos, porque yo lo he dicho en otras pláticas, muchas veces se nos va bajando el ánimo de seguir en este camino luchando, y también se vale tomarnos nuestro tiempo, nuestra salud mental también es importante, nada más un respiro. ¿Para qué? Para seguirle, porque lamentablemente, pues aquí somos activistas, ¿no? La Mm, verdad es que por más que luego uno diga, no, ya me voy a olvidar de la partería, ya va, no, es imposible. Parece que te llama y te dice, ¿a dónde vas? Vente para acá. Entonces, eh, yo creo que para eso son estas pláticas, pláticas con Mirna, con Laura, con Mónica, con Vivian, Marina, todas ustedes nos inspiran y nos inspiran a seguir, ¿no? Que sabemos que hay un sentido para continuar en este camino, que sí llega a ser muchas veces difícil, pero también es muy satisfactorio. Ya lo decía Ana, ¿no? Estamos en este camino por una razón, somos conscientes, y la verdad es que estoy segura que cada bebé que llega con una partera ha llegado de la mejor manera a este mundo. Lo estoy así es, segura. Y así es. pues me agrada el ejercicio que se ha realizado el día de hoy, de eso se trata, de que lo platiquemos, de que argumentemos y que esto nos ayude a continuar. Pues muchísimas gracias Mónica, muy A ti, bonito, a querida, todas grandes palabras. muchas Gracias, gracias. Mari. Admiro tu honestidad. Me encantó eso de que yo también antes quería que era que el hombre se debía de encargarles y cómo te fue cambiando aquí en México decimos el 20, ¿no? La creencia. Este, y ahora dices y haces lo que eres y eso que eres médica, ¿eh? Bueno, no, no lo puedo creer, pero gracias. Está como para reescribirlo también y difundirlo. ¿Verdad, Mónica? Muchas gracias, Así muchas es. gracias. Bueno, pues a todas, qué felices nos vemos. Mm, Bueno, pues Hay que Mónica, seguirle. gracias. Si ya no hay otra intervención, creo que vamos a cerrar. Siempre que abrimos hay que cerrar este portal gracias a los elementales que nos acompañaron. No sé, Roxana, si quieres hacer el cierre, o Laura o Mónica quieren hacer el cierre, ¿sí? Ah, pues yo lo ahí cedo, yo lo cedo. Laura que nos haga el honor. Oh, yo De dar estoy las aquí. gracias de dar las gracias por esto que hemos vivido este día, Laura, ¿sí? Así Muchas como le gracias. Yo he vivido agradecida estos días porque llegué a mis 80 años y me siento bien, caray, nunca me imaginé. Entonces, gracias a los elementos, a mi tierra originaria, Veracruz, que me tiene tan cerca del mar. Así es que, pues el elemento agua está llamándome mucho, les voy a enseñar. Hoy amaneció lloviendo y espero y pido que el fuego no se me acabe. No, no se te va a acabar. Eh, Mónica, la ¿y eso? No. tierra, el aire, lo No, seguiré pero ¿cómo que? practicando en mí y en mi paciencia y en mi conciencia. Muchas Mm, gracias a ustedes, maestras. Mónica, te sigo Toma, como, felicitando que me por comí ese un champú, trabajo. mira, me comí primero un chorizo allá abajo, me dieron lindo. agua. Y me comí el champú de la sed por no meterme gaseosa, porque no me gusta. Y ahorita me comí Cierren otro sus champú. micrófonos, por favor. Las niñas siempre lo dejo abierto. Bueno, sí, agradecida a todos por estar aquí, agradecida al Gran Espíritu, a nuestra Madre Interna, porque nos permitió compartir y seguirnos viendo. Yo también, Laurita, muy agradecida de haber llegado a mis 70 años, ¿sí? Entonces dice uno, híjole, ¿cuánto? 70 años, 7 décadas.
y todo lo que se nos ha olvidado que hemos hecho y lo que hemos hecho, pues también, ¿no? Algunas cosas que mejor que se nos olviden. Pero maravilloso el caminar como parteras, el estar con cada mujer, el, el acompañar esas familias, esas alegrías, ¿sí? A veces tristezas también, pero más alegrías que tristeza nos han llegado como parteras. Agradecida siempre de ser partera y creo que nos vamos a, cuando nos llamen a formar parte de otro reino por allá, pues también vamos a estar muy agradecidas por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Muchas gracias, bendiciones a todas que nos acompañaron y nos vemos el próximo mes en otra plática del plenilunio. ¿Sí? No falten, por favor. Siempre tenemos como estas sorpresas maravillosas de un nuevo conocimiento. Gracias. Gracias, bye. Va a quedar, ya quedó grabado y ahí se la vamos a compartir en los grupos para que ustedes pues puedan ver su grabación, ¿sí? Muchas gracias. Y si no la solicitan, me lo solicitan o a las coordinadoras. Hoy tenemos 4 coordinadoras en la alianza, que es Mónica, Jaelí o Roxana, ¿sí? Catalina ¿y quién más? ¿Se me fue? Vivian. A Vivian, ¿sí? Y Vivian Camacho de Bolivia. Así es que a cualquiera también le podemos pedir la grabación La y vamos a subir a... si alguna quiere participar en alguna plática y dar algo, con mucho gusto se puede acercar a nosotras y están abiertas estas pantallas para que ustedes compartan sus conocimientos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Mirna. Muchas gracias por la generación de esta alianza. Gracias.